Buenas noches, mi nombre es Oscar Iván Colmenares, en compañía con mi compañero Joe David Ennis. Vamos a presentar la solución a la actividad que nos proponía la fase 6, que era implementar la solución al problema planteado. El problema decía que la empresa Sun Mouster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 10 ohmios, para la cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Acá está la estructura, que es lo que nos pide el cliente, un circuito amplificador con pasabajas, pasabandas y pasaltas. Acá nos dan las medidas. El pasabajas va de 0 a 620, el pasabandas de 620 a 1800, el pasabandas 2 de 1800 a 6000 y el pasaaltas de 6000 Hz. Bueno, para empezar, primero queríamos tener claro cómo va a estructurar un filtro pasabaja, donde tenemos la bobina y la resistencia en serie en el circuito. Para un pasa alta, por el contrario, tenemos el condensador y la resistencia en serie para el circuito. Y para un pasabanda tenemos la bobina, el condensador y la resistencia en serie con la fuente. Bueno, entonces primero vamos a hallar los datos de del filtro pasabaja. Tenemos que la frecuencia corta son hasta 620 Hz, de 0 a 620, la resistencia de 10 ohms. Aplicamos la fórmula, despejamos L, frecuencia de corte la pasamos a dividir y L, que es la bobina, el valor de la bobina, la pasamos a otro lado al igual. Esto nos da que tenemos una bobina de 2.56 milihenrios. Como podemos ver acá en el programa de Multisim, tenemos el corte en 620. Primero la estructura, como habíamos dicho, la bobina en serie con la resistencia conectados a la fuente. Y acá nos indica dónde está la frecuencia de corte, de dónde hasta dónde va con un pasabajas. Para el pasa alta, teníamos que la frecuencia mayor es a 6000, entonces la frecuencia de corte son 6000 Hz, la resistencia 10 ohmios. Recordemos que nos pidieron que todos los parlantes eran con una resistencia de 10 ohmios. Despejamos de la fórmula eh, el valor de la capacitancia, al igual como hicimos en la bobina, y nos da una capacitancia de 2.65 microfaradios. Acá tenemos el simulador, donde también se evidencia el condensador en serie con la resistencia y los dos cortes. Como es alta, tiende así a aumentar. El pasabanda 1. Entonces, para el pasabanda 1 tenemos que la frecuencia 1 va de 620 Hz a 1800 Hz. Entonces, hallamos primero el ancho de banda, restando la frecuencia 1 menos la frecuencia 1, esto nos da 1180 Hz. Ahora hallamos la resonancia, frecuencia de resonancia, eh, que nos dice que son 1200 Hz, que es igual a 1.2 kHz. El ancho de banda del circuito resonante en serie, despejamos el valor de la bobina y esto nos da una bobina de 1,34 milihenrios. Hallamos el factor de calidad, que nos dice que es la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda y esto nos da 1,025. El valor de la capacitancia, según la fórmula, hacemos el respectivo despeje y nos da 12,75 microfaradios. Acá tenemos la simulación del circuito. Podemos observar la capacitancia, la inductancia y la resistencia en serie y las respectivas frecuencias de corte. Para el pasabanda 2, lo mismo, solamente que la frecuencia 1 ya va de 1800 hasta 6000 Hz. Lo mismo, hallamos el ancho de banda, la frecuencia 1 menos la frecuencia 1 nos da 4200 Hz. La frecuencia de resonancia, la cual nos da 3200 Hz o 3,9 kHz. El ancho de banda del circuito resonante en serie, al igual, también lo hallamos, nos da 3,7894 microfaradios.
Y el factor de calidad, dijimos que era la frecuencia de resonancia en serie sobre el ancho de banda y nos da 0,928. De igual forma hallamos la capacitancia y nos da un valor de 4,40 microfaradios. Acá tenemos la simulación nuevamente. eh, el valor del capacitor que nos daba 4,40 microfaradios en serie con la inductancia y la resistencia y la respectiva simulación. Bueno, ingeniero, eso fue todo. Las conclusiones que sacamos de este trabajo es que se identifica y se analizan los circuitos de filtros pasivos y se hallan los valores teóricos a fin de dar una respuesta al problema planteado. Y se aplican los simuladores para analizar y calcular las medidas propuestas. De acuerdo a esto, entonces el circuito el circuito resultante tiene que ser con los valores acá indicados de inductancias, de capacitancias, con la resistencia que es de isómneos para poder dar solución al problema planteado por el cliente. Gracias.